Hola chicos, ¿qué tal? A ver, por si acaso esta clase es para los que no hayamos terminado la clase hoy día de digestión de carbohidratos. Si es que tú ya tuviste la clase de digestión de carbohidratos, o sea, vas a escuchar la misma repetición acá, por si acaso. Bien, entonces, bueno, voy a comenzar con la clase que era digestión de carbohidratos. Bien, entonces acá tenemos una clasificación de los carbohidratos. Hoy día, por ejemplo, hemos utilizado carbohidratos como el almidón y el almidón está dentro del grupo de polisacáridos, ¿sí? Recuerda que como polisacárido no se puede absorber a nivel intestinal, entonces nosotros necesitamos de que haya algún tipo de em, molécula que degrade estos polisacáridos para que pueda llegar a ser un disacárido y luego se convierta en un monosacárido para que recién de esta manera, como monosacárido, pueda ser absorbido a nivel intestinal, ¿ok? Entonces, estos polisacáridos lo que nosotros utilizamos en la práctica era el almidón. Recuerda que el almidón tú lo vas a encontrar en el arroz, en la yuca, en la papa, en la harina de trigo, en el choclo, en el maíz, ¿no? Tú lo vas a encontrar. Entonces, nosotros vamos a necesitar de una enzima que va a degradar al almidón. Por ejemplo, nosotros encontramos amilasa salival. ¿Ok? Y también tenemos amilasa pancreática. Entonces, tu amilasa proviene de dos zonas, de las glándulas salivales y del páncreas. Pero la amilasa salival solo vamos a encontrarlo en algunas especies. En esas especies específicamente donde su dieta se basa en almidones. ¿Ok? Por ejemplo, el ser humano, su dieta se basa en almidón. ¿Quién no se come un pan todos los días o arroz todos los días, especialmente si eres peruano, o tu papa todos los días? Entonces, nuestra dieta se basa mucho en el almidón. Otra especie que tiene dieta basada en almidón vendrían a ser los cerdos, los porcinos, ¿sí? Y otra especie serían las aves, específicamente los pollos. Entonces, en todas estas especies vamos a tener amilasa salival, porque es en base a nuestra dieta, a nuestra alimentación. ¿Qué quiere decir? ¿Un carnívoro tendrá amilasa salival? No. Y si la tiene, o sea, por ahí, si tú encuentras algún tipo de artículo que dice que sí la tiene, pero lee bien porque dice de que no va a ser biológicamente funcional. Entonces, la amilasa salival, otra vez repetimos, va a estar en el ser humano, en el porcino y en las aves que van a comer estos granos, que comen estos cereales, ¿sí? Un ave carnívora no va a tener amilasa salival, no la necesita porque su dieta se basa en carnes, en grasas. Un perro, un gato que son carnívoros tampoco van a necesitar de la amilasa salival. ¿Pero tendrán amilasa pancreática? Sí, amilasa pancreática sí. Muy bien. Entonces, en caso del humano, una vez que consume este almidón, va a tener la amilasa salival. Ahí es donde se va a producir la primera degradación, la primera digestión de estos almidones a nivel de la cavidad oral. Luego nos va a dar un disacárido. Dentro de los disacáridos, mira, chequea, tenemos estos, sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa no es, o sea, no es el disacárido que proviene del almidón, porque la sacarosa proviene de la fruta y la fruta no tiene almidón, entonces sacarosa no es. Lactosa tampoco es, porque la lactosa proviene de productos lácteos y tu almidón no tiene leche. Entonces nos queda la maltosa. La maltosa vendría a ser el disacárido que proviene del almidón. Es decir, el almidón, cuando viene la amilasa sea salival o sea pancreática, degrada este almidón, lo convierte en disacárido, específicamente maltosa. Pero como tal, como maltosa todavía no puede ser absorbido. Necesito de que pase a ser un monosacárido. Esta maltosa a nivel intestinal va a ser degradada por otra enzima que se llama maltasa. Si te das cuenta, tiene el mismo nombre de la maltosa, solo que le cambio la O por la A, ¿no es cierto? Para que termine en asa. Y de esta manera yo ya sé que tiene una actividad enzimática. La maltasa proviene del intestino, ¿sí? La célula del intestino lo produce. Entonces, esta maltasa actúa sobre la maltosa y me va a dar un monosacárido.
¿Qué monosacáridos tenemos? Tenemos glucosa, galactosa y fructosa. ¿Será fructosa? No creo, porque proviene de la fruta. ¿Será galactosa? Tampoco creo, porque viene de la leche. Entonces nos quedamos con glucosa. Al final, el monosacárido que vamos a tener a partir de este almidón sería la glucosa, y como tal se va a absorber ahora sí a nivel intestinal. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a una serie de alimentos que usualmente nosotros le vamos a dar a nuestras mascotas, o inclusive también a veces podríamos recomendarle a los tutores de las mascotitas. Pero hay que saber qué tipo de alimento nosotros vamos a recomendarle a los tutores. Porque recuerden que perros y gatos son carnívoros, entonces su dieta se debe basar en carnes, en grasas. Lo ideal siempre es darle una dieta natural. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, a ver, si tú solo comes comida ultraprocesada, así como estas galletitas, tú comes todos los días cornflakes y comes todos los días atún enlatado, o comes las papitas que ya vienen procesadas, congeladas, que los encuentras en supermercado. Entonces, todo eso es procesado, ¿sí? O comes todos los días un Kentucky, un Burger King, un McDonald's, ¿no? Entonces, todo eso es comida procesada, ¿sí? Entonces, a las finales, imagínate que comas todo eso todos los días de tu vida durante 20, 30 años. Entonces, lo que va a suceder es que a las finales, a la larga, vas a sufrir de obesidad, vas a sufrir de diabetes, vas a sufrir de hipertensión, te puede dar infarto de miocardio en personas, puedes ser más susceptible o propenso a desarrollar cáncer, ¿no? Entonces, miren todas las patologías que podrían estar asociados simplemente a una mala nutrición, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir en tu paciente, lo mismo puede ocurrir en tu mascota. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a presentar algunas primero dietas ultraprocesadas para que vean que hay muchas que son malas y hay otras, muy pocas en realidad, que pueden pasar, digamos, como dentro del grupo de, ok, está bien, esta dieta podría consumir mi paciente o mi mascota, ¿ya? Pero siempre recuerden que hay que estar pro a la comida natural, ¿no? Casera, que en realidad la debe de formular un nutricionista veterinario. Tampoco no es cualquier persona que la va a formular, porque todo depende del requerimiento nutricional de cada paciente. No es igual para todos. Muy bien, comenzamos. Entonces tenemos por acá Friskies. Miren, si se dan cuenta, los Friskies, o sea, el empaque es un empaque que muestra así colores llamativos, ¿no es cierto? O sea, llama a la gente. Por ahí tienen un gato y el gato se está lamiendo sus labios, o sea, como que dice, está rica esta comida. Entonces, obviamente esto le va a llamar la atención de repente a las personas, ¿no? Especialmente también a los más pequeños, ¿no? De la casa, y que justamente paran con las mascotas y le va a llamar la atención. Luego por acá nos dice que tiene 7 proteínas y nos dice carne, salmón, pavo, hígado, atún, pollo, camarón, y esto todo lo vemos acá también en el empaque, ¿no? Eso nos muestra en el empaque. Entonces, si yo veo todo esto, yo diría, oye, en realidad parece una buena marca, ¿no? ¿Por qué no comprarle el Friskies? Ok, es más, acá inclusive dice tracto urinario saludable. Pero vamos a fijarnos en la etiqueta, qué es lo que dice los ingredientes. Siempre los primeros ingredientes son los que se van a encontrar en mayor concentración, en mayor cantidad. Y mira, por acá, el primer ingrediente dice maíz, o sea, y también, o sorgo, y trigo, y arroz. ¿Ok? Entonces, los primeros 3 productos o 4 productos son puros carbohidratos: maíz, sorgo, trigo y arroz. Entonces, ya estamos comenzando mal por ahí. Recuerda que el gato es carnívoro, entonces su dieta primero se debe basar en estas 7 proteínas que me lo ponen todavía en el empaque frontal. Luego dice harina de su producto de pollo. Ojo, dice su producto de pollo, no dice de pollo. O sea, no dice de una carne, no, dice su producto de pollo. Y el subproducto de pollo es pico, crestas, uñas, eso es su producto de pollo. Luego, después, ya por detrás está la harina de carne y hueso. O sea, no te ponen harina de carne, coma, hueso, no, harina de carne y hueso.
O sea, quiere decir que probablemente es más hueso que carne, ¿no? Entonces, todo mal con este producto. De ahí te dice su producto de pavo, gluten de maíz. El gluten, por si acaso, es una proteína que va a tener el maíz o el trigo. Y luego también te ponen BHT. El BHT es un antioxidante. Ese antioxidante, claro, es bueno porque es antioxidante, pero cuando se expone a temperaturas muy elevadas, este antioxidante se torna cancerígeno. Entonces, cuando nosotros vemos esta comida ultraprocesada, está pasando por un proceso de altas temperaturas. Este BHT se convierte en cancerígeno. Y ojo, eso tú también lo puedes encontrar en tu comida, ¿sí? Entonces, cuando vayas a comprar al mercado, al supermercado, lee a ver si tu comida tiene BHT, porque si tiene BHT no te lo recomiendo. Entonces, al final, si nosotros nos ponemos a ver los macros, proteínas, grasas, carbohidratos, mira, lo que te ponen en la etiqueta detrás es esto, ¿ya? Por si acaso, todo esto. Tienes proteína 30%. Si tú ves esto nada más, 30%, tú vas a decir, oye, pero tiene gran porcentaje de proteína. Pero un ratito, ¿qué proteína? ¿Será proteína animal o proteína vegetal? Yo creo que es más que nada proteína vegetal, porque recuerda, proteína también encontramos en el sorgo, maíz, trigo, arroz, pero es vegetal. ¿Sí? Entonces, esa proteína está yendo a este nivel, no es proteína de carne. Y mira, si tú lees todo esto, nunca te ponen carbohidratos. ¿Por qué? Acá yo simplemente he restado, ¿no? 100% menos la proteína, menos la grasa, y me sale 60% de carbohidratos. ¿Tú crees que un animal carnívoro necesita 60% de carbohidratos? No hay forma, o sea, es más del 50%. Entonces, esta, esta marca queda anulada. Si tú por ahí me escuchas en este video y le estás dando frikis, mejor cambia a otra marca, si es que no le puedes dar natural. Luego, miren, tenemos Cambo. Cambo ya, miren, el empaque se ve un poco más sobrio, ¿no? Como que de repente te da ganas de confiar, ¿no? En esta marca. Ok, dice 36% de proteína, 13% de grasa, ¿ya? Por acá te da todos los beneficios de su dieta, ok, y todavía dice super premium. Acá dice super premium. Ok, vamos a ver qué tan super premium es esta dieta. Primero, tiene harina de pollo. Ok, eso está bien. Harina de pollo, no te dice harina subproducto, ¿no? Harina de pollo, ok. Ah, pero acá dice luego maíz, gluten de maíz, arroz, torta de soya. O sea, lo que te está dando primero, claro, era proteína, pero luego te está dando puro carbohidrato, ¿no? Entonces, en un principio comenzó bien, pero luego fue en declive. Luego, por acá tenemos proteína 37%, bueno, 36%, grasa 12%, carbohidratos 51%. Igual está por encima de 50% en carbohidratos. Esta proteína, si bien es cierto, partes de la harina de pollo, pero también del gluten de maíz, que entonces es proteína vegetal, entonces tampoco no sería muy premium, como dice acá en el empaque. Luego tenemos el Hills, que el Hills, bueno, digamos, a nivel global, es como que, wow, el Heal, sí, la mejor dieta, ¿no? Vamos a ver qué tan bueno es este alimento. Primero tenemos harina de pollo. Ya, está bien, harina de pollo y pavo, ok, chévere. Pero luego dice trigo, maíz, gluten de maíz, arroz, o sea, está igual que el cambo, ¿no? Está igual que el cambo. Y luego dice proteína 32%, que también es una mezcla de proteína animal y proteína vegetal. Grasa 20%. Bueno, por acá está un poquito mejor que el cambo, pero prácticamente está igual que el cambo, ¿no? Entonces, entre el cambo y el Hills, ¿cuál voy a utilizar? O sea, mejor compraría el cambo, pues no está un poco más barato que el Hills. ¿No? Si me voy por la parte de los precios y si me voy por el lado de cuál es más beneficioso, en realidad los dos son iguales. Entonces, compro el más barato, pues, ¿no? Si es que hago una comparación entre ambos. Entonces, ¿hay alguna dieta ultraprocesada que me recomiendes? Sí. Em, Tenemos dietas ultraprocesadas que sí van a tener mejor calidad en comparación de las otras que les he presentado. Por ejemplo, tenemos el Instinct o el Origins Instinct,
Que miren, si nosotros nos ponemos a analizar, dice, tiene pollo, tiene harina de pollo, tiene harina de pavo, harina de pescado. O sea, los primeros ingredientes todos son proteínas cárnicas. Grasa de pollo ya es su grasita, ¿no es cierto? Por ahí tiene algo de tapioca, tapioca es como la yuca, ok, un poquito de carbohidrato. Tiene manzana, zanahoria, arándanos, o sea, está mucho mejor. O sea, si nosotros le queremos recomendar a un propietario, un tutor, alguna dieta ultraprocesada porque de repente el dueño no le puede hacer una dieta natural y solo le puede dar pepitas, entonces podría ser esta, la recomendada, ¿no? Para el caso de perros le podríamos dar un Taste of the Wild de repente, un Origins también hay para, un Instinct también hay para perros, ¿ok? Por ahí ya como que buenos, pero no tan buenos como estos que les estoy mencionando, podría ser un Brit, ¿sí? Podría ser un Brit, un Nutram, ¿ya? Pero o sea, como que los más top, entre comillas, o sea, sería el Taste of the Wild. Entonces, miren la proteína que tiene 41%. Acá sí, yo sé que esta proteína proviene de carne, ¿sí? Y luego tengo la grasa, 21%, y miren, carbohidratos, 38%, menos del 50% en comparación a las otras marcas. Pero al final, o sea, la recomendación en realidad, siempre dieta natural, ya sea cocida, ya sea cruda, pero estas dietas los tiene que formular un nutricionista veterinario o un veterinario que haya pasado de repente por algún estudio básico de nutrición para formular una dieta, por ejemplo, BARF, ¿no? En caso de las dietas cocidas, sí necesitan todo un tema de un programa en Excel, ¿ya? Un programa, la computadora para formular una dieta, pero en caso de una dieta cruda no es necesario, simplemente con porcentajes, ¿no? Y con el peso del animal. Bien, y ahora por la parte de los rumiantes. Los rumiantes, recuerden, tienen el rumen, por lo tanto ahí van a generar todo el tema de la fermentación, ahí es donde se van a producir los ácidos grasos volátiles y estos son los que les van a servir para la obtención de la energía. Recuerda que el rumiante consume concentrado, que es muy rico en almidón, y también forraje, ¿sí? Si es que estamos hablando de un tipo de dieta, o mejor dicho, un sistema intensivo, semi-intensivo, tienden a comer este tipo de alimentos. ¿Qué es lo que va a hacer el almidón? Mire, una vez que el almidón ingresa al rumen, recuerda que ahí tenemos microorganismos, los viste ahora en el microscopio, ¿sí? Esos microorganismos, ya sean bacterias, sean protozoarios, sean hongos, van a empezar a degradar a este almidón. Recuerda que la fermentación es la degradación por estos microorganismos que al final me van a dar ácidos, ¿ya? Esa es la fermentación. Entonces, en un medio donde no hay oxígeno. Entonces, este almidón empieza a degradarse, miren, da maltosa, de ahí la glucosa, pero no queda ahí. Esta glucosa por ahí me va a dar ATP y lo va a utilizar el microorganismo para seguir vivo. Pero al final, miren lo que está produciendo el microorganismo. Estos tres ácidos, acético, butírico y propiónico. Los ácidos grasos volátiles. ¿Ok? También recuerda de que tenemos distintos microorganismos que van a degradar celulosa, almidón, proteínas, lípidos y de acuerdo a lo que degradan van a recibir su nombre. Si por ejemplo degradan almidón se llaman amilolíticos, si degradan celulosa se llaman celulolíticos, si degradan proteínas, proteolíticos, ¿no? Y así sucesivamente. En caso del, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en el almidón. Este almidón, mira, veo de que hay una degradación, ¿no es cierto? Nos da la glucosa, nos da los ácidos grasos volátiles, nos da energía para los microorganismos y como ácido graso volátil se va a absorber a nivel ruminal. Esos ácidos grasos volátiles van a ir a nivel hepático y a nivel hepático, por ejemplo, el acético y el butírico me van a dar triglicéridos y el propiónico va a dar carbohidratos, ¿no? Glucosa puede dar, por ejemplo, para la obtención de energía. Pero, por ejemplo, acá, a nivel de las glándulas mamarias, el acético y butírico también me da triglicéridos y el propiónico me da lactosa. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque depende del tipo de alimentación, si es que la vaca va a producir una leche más rica en grasa o más rica en lactosa. Por ejemplo, una vaca que come mayor cantidad de forraje, ¿sí? Va a producir más acético y butírico.
Por ende, la leche va a ser un poco más grasosa. Al ser más grasosa es más palatable, ¿sí? O sea, es más rica. Mientras que una vaca que come más concentrado va a producir más ácido propiónico, por lo tanto, más lactosa. Es un poco más dulce la leche, ¿no? No va a ser tan rica como una leche de una vaca que pastorea, por ejemplo. Y luego por acá también tenemos que hay algunos carbohidratos o macronutrientes, también hay proteínas, lípidos que van a escapar de la degradación de los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese almidón, por ejemplo? Bueno, va a pasar a través de todos los compartimentos, va a llegar al omaso, al abomaso, ¿no? Que actuaría como un estómago ya del monocavitario, y luego va a llegar a nivel intestinal. En el intestino vamos a encontrar la amilasa pancreática, que proviene del páncreas, va a degradar a este almidón, va a llegar a ser maltosa y luego a nivel intestinal tenemos la maltasa. La maltasa va a degradar a la maltosa y me va a dar glucosa. Y como glucosa se va a absorber a nivel intestinal, como si fuese un monocavitario. Por acá tenemos cuadros de qué es lo que pasa con las proteínas, qué es lo que pasa con las grasas. Lo mismo, o sea, las proteínas, claro, nos van a dar aminoácidos, em, pero al final, miren, también nos va a dar ácidos grasos volátiles. Lo mismo con las grasas, también nos va a dar ácidos grasos volátiles. Bien, ¿cómo es que se absorben estos ácidos grasos volátiles? Mira, acá tenemos un ácido graso volátil, el AC es el ácido graso volátil que está asociado a un protón, a un hidrogenio, ¿ya? Primero, todo esto vendría a ser la luz del rumen. ¿Sí? Acá adentro ya sería el líquido intracelular de la célula ruminal y luego por acá tenemos la sangre. Entonces la idea es de que este ácido graso volátil pase todas estas membranas y pueda llegar a nivel de la sangre. Este ácido graso volátil que está asociado a un protón va a ingresar a la célula del rumen y luego va a pasar a nivel sanguíneo. Se absorbió. Luego por acá tenemos un ácido graso volátil que si se dan cuenta no está asociado a un protón. Este ácido graso volátil, miren, ingresa a la célula del rumen, pero ya no puede ingresar a la sangre. ¿Por qué? Porque le falta un protón. El protón. ¿De dónde obtengo el protón? Fíjate acá. Tengo el CO2. Este CO2 recuerden que también se produce por la fermentación y este CO2 va a ingresar a la célula. Este CO2 se une al agua porque dentro de la célula siempre hay agua. ¿Qué se produce? Ácido carbónico. Entonces tú ya recuerdas todo esto. El ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato, en hidrogenión. Mira, este bicarbonato sale a la luz del rumen, ¿sí? Y este protón va a asociarse al ácido graso volátil que le faltaba justamente un protón. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda ser absorbido a nivel sanguíneo. Luego, tenemos algunos mecanismos que van a evitar que baje mucho el pH a nivel de rumen y de esa manera evitarían de que se pueda producir en un futuro una acidosis ruminal, ¿sí? Porque recuerda que todos estos ácidos grasos volátiles son ácidos y bajan el pH del rumen. Pero ¿por qué el pH del rumen no es tan ácido como por ejemplo nuestro estómago? Nuestro estómago tiene un pH de 3. ¿Sí? Pero que obviamente es protegido por un moco a nivel de la mucosa del estómago. En caso de ellos, el rumen tiene un pH aproximadamente de 6, 6.5, o sea, es ligeramente ácido, pero no es muy ácido como nuestro estómago. Entonces, ¿a qué se debe eso? Primero tenemos este mecanismo que sería la saliva. La saliva del rumiante tiene harto bicarbonato y también tiene fosfatos. Ambos son buffer. ¿Qué quiere decir? De que se van a unir a hidrogeniones, generando como que un tapón, ¿no? Un tapón como evitando de que haya una disminución de ese pH. Otra cosa con respecto a la saliva, mira, la producción de la saliva diaria de un bovino está en 100 litros. Es abundante secreción de saliva. Entonces, gracias a la rumia, gracias a esta saliva, o sea, el alimento en la rumia quiere decir que retorna del rumen hacia la cavidad oral. ¿Para qué? Para mezclarse con toda esa saliva que tiene harto bicarbonato, tiene harto fosfato y tiene bastante producción de saliva. ¿Sí? Entonces, esto va a evitar de que caiga mucho el pH a nivel del rumen. ¿Qué otra cosita tenemos? ¿Qué otro mecanismo?
que evita que baje el pH, la absorción de los ácidos grasos volátiles. Mira, acá, si hay una correcta absorción de los ácidos grasos volátiles, entonces todos estos ácidos van a ir hacia la sangre. Además, esto también proporciona a que hay una salida de bicarbonato, ¿no? A partir de la célula ruminal. Y luego tenemos la producción de los ácidos grasos volátiles. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy una dieta en proporciones correctas de concentrado y forraje, entonces voy a producir em, una correcta cantidad de ácidos grasos volátiles. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo le doy mucha concentración de concentrado, que es altamente fermentable, tiene mucho almidón, entonces va a producir mucha cantidad de ácidos grasos volátiles. Y de esa manera, si sigue produciendo mucha cantidad de ácidos grasos volátiles, ni la saliva va a poder controlar ese pH, ¿no? Y me va a empezar a bajar el pH y me puede producir una acidosis ruminal, ¿ya? Miren el pH de la saliva del rumiante, es bastante alcalina en comparación de nosotros, ¿no? Nosotros es ligeramente alcalina o ligeramente ácida. Mira el pH de la saliva del rumiante, muy alcalina. Y luego acá vemos ya cómo es que se degradaría el almidón en caso de nosotros. Entonces recuerda que tenemos amilasa salival, esta almidón va a llegar a ser maltosa y luego por la maltasa va a llegar a ser glucosa. Ojo, a nivel de la cavidad oral, no quiere decir que en un 100% se vaya a degradar el almidón, va a ser un porcentaje pequeño, ¿no? La degradación, inclusive a veces no se degrada, ¿no? Por la amilasa salival, ¿ya? Em, entonces, al final nosotros vamos a tener como producto que proviene del polisacárido, sería la glucosa. ¿Sí? Esta glucosa a nivel ya del enterocito, esta es la luz del enterocito, este es dentro del enterocito y esto vendría a ser la sangre, ¿sí? La glucosa se va a absorber a través de un GLUT2 o un SGLT1. Acuérdate de que el SGLT1 es un eh, transporte activo secundario, es un cotransporte, ¿sí? S viene de sodio, G viene de glucosa, entonces lo que hace es que el sodio y glucosa ingresen hacia la célula. ¿Cuál va en contra de su gradiente? La glucosa. Y luego tenemos el GLUT2. El GLUT2 es un transporte pasivo, entonces va a ingresar glucosa a través de ese GLUT2. ¿Cuándo van a utilizar GLUT2? ¿Cuándo van a utilizar SGLT1? Va a depender de la gradiente de concentración. Por ejemplo, si acá yo tengo mucha glucosa en la luz, entonces voy a utilizar un GLUT2, porque acá de repente tengo menos glucosa, entonces va a favor de la gradiente de concentración. Pero a medida que esta glucosa va pasando dentro de la célula, acá dentro de la célula se va haciendo mayor la cantidad de glucosa y acá va a haber menor cantidad de glucosa. Entonces, en ese caso voy a utilizar el SGLT1 porque va en contra del gradiente de concentración. Y luego, a nivel de la membrana vasolateral, tengo un GLUT2 que quiere decir de que va de mayor gradiente a una menor gradiente de concentración. Bien, entonces, bueno, esto es lo que ya vimos en todas las clases. Y por acá he puesto algunos valores que nos han debido de salir en la clase, ¿ya? Si no te ha salido así, entonces tú tienes que buscar cuál sería la causa, ¿no? La razón de por qué es que no te ha salido así. Bien, tenemos la saliva de humano. La saliva de humano, recuerda que tiene amilasa salival. Por lo tanto, si tiene amilasa salival, va a degradar el almidón. Si degrada el almidón, ¿cuál de los dos reactivos reacciona hacia los disacáridos? El Benedict, ¿sí? Entonces me debería de salir positivo a Benedict y negativo a Lugol. Luego, saliva de rumiante. La saliva de rumiante no tiene amilasa salival. Si no tiene amilasa salival, no va a degradar el almidón. Queda el almidón como tal. ¿Cuál de los dos reactivos reacciona al almidón? El Lugol. Por eso que sale positivo a Lugol y negativo a Benedict. Salida de humano con ácido clorhídrico. Una enzima, para que actúe bien,
necesita una temperatura adecuada, por eso lo poníamos en baño María. Hubo un grupo, creo que el D2, que no lo pudimos poner en baño María porque ya se nos fue el tiempo, hubieron ahí problemas al momento de que nos han traído las muestras, ¿no es cierto? Entonces como que no estaba todo al día, o en el D1 creo que era, no recuerdo bien. Entonces D1 me parece que ha sido. Entonces, por ahí les ha salido, claro, medio alterado los resultados porque se supone que la salida de humano debía de ir a temperatura de 37 grados al baño María para que haya una reacción. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que las enzimas tienen que tener como que un ambiente óptimo para poder reaccionar. O sea, tienen que tener una temperatura óptima, un pH adecuado, una humedad adecuada, ¿no es cierto? Para que puedan actuar. Por ejemplo, acá en la salida de humano yo le coloqué ácido clorhídrico, entonces le estamos cambiando el pH totalmente a esa enzima. No va a poder actuar bien. Es por eso que no va a haber una correcta degradación de ese almidón. Si no hay correcta degradación, queda como almidón y el Ugol es el que daría positivo y el Benedict saldría negativo. Y luego con el líquido ruminal. En el líquido ruminal se supone que están los microorganismos, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto en los microscopios, pero también no sé si se dieron cuenta que algunos microorganismos ya comenzaban a moverse un poquito más lentos, inclusive ya no se movían, o sea, probablemente ya estaban muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los microorganismos también necesitan un medio idóneo para que ellos puedan seguir vivos, ¿no? Vivitos y coleando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros sacamos el líquido ruminal, lo sacan con una manguera, ¿no? Entonces, sacan ese líquido ruminal y ya lo están exponiendo al oxígeno, lo están exponiendo a luz, a otra temperatura, a otra humedad. Entonces, está cambiando todas sus condiciones. Esos microorganismos están en el rumen, donde no hay luz, no hay oxígeno, tienen una humedad adecuada, tienen una osmolaridad adecuada, tienen un pH adecuado, una temperatura adecuada para ellos, ¿sí? Ya cuando lo sacamos de ese medio, por más que lo coloquemos en un termo, no es igual. Entonces por ahí empiezan a eh, bajar su actividad. Entonces, también los resultados posibles pueden ser parcialmente positivo para el Lugol, parcialmente positivo para Benedict. ¿Ya? También puede ser negativo para el Lugol cuando todos los microorganismos estaban totalmente activos, negativo para el Lugol y positivo para Benedict. Pero también podría ser al revés, ¿no es cierto? O sea, que haya salido positivo para el Lugol y negativo para Benedict. ¿En qué situación sería esto cuando los microorganismos ya murieron? ¿Sí? También sería posible. En cuanto al pH, el pH de la salida de humano, bueno, les dije más o menos o ligeramente alcalino, ligeramente ácido, acá está neutro, de ahí la saliva de rumiante, altamente alcalino, 8,5, 9, inclusive 8. Saliva de humano con ácido clorhídrico, bien ácido, 3, 1, 2. Y luego líquido ruminal debería estar ligeramente ácido, 6,8. Cuando ya lo encontramos en 5,5, ahí sí nosotros vamos a sospechar de una acidosis ruminal, por si acaso. ¿Ya? O sea, menos de 5,5, mi menor de 5,5 o igual menor que 5,5, mejor dicho, entonces ya estamos sospechando de una acidosis ruminal. ¿Ya? Miren, ¿por qué entonces la saliva del rumiante es tan alcalina? Justamente para evitar de que baje mucho el pH a nivel del líquido ruminal, a pesar de que se producen bastantes ácidos grasos volátiles. ¿Ya? Entonces, muy bien, chicos, hasta acá nos quedamos. Recuerden presentar su informe para la próxima semana. Tienen una semana para la presentación de su informe. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. No sabían que había gente. Sí, Amy. Profesora, con respecto al tema, todo claro, más bien tenía una duda que quería hacer en la mañana, pero ya no pude. Con Ujú. respecto a los temas de práctica para el examen, viene todo lo que hemos hecho desde la semana uno, No, después del parcial. o O sea, sea, solamente en van a ser... práctica Ujú. vendría este tema, vendría dilución y concentración urinaria para ustedes y luego vendrían ya los temas de exposición, que yo voy a elegir para cada grupo, para cada sección, qué temas de exposición van a venir. Ah, ya, ya, los temas de exposición y estos últimos temas que estamos viendo. Ajá, sí. Ya.
Gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Bien, chicos. No sé si hay alguien de la sección D2 o D1. Ya, no hay nadie. Bueno, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos. Gracias por asistir y ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chicos, cuídense. Chao, profesora. Hasta la Chau, persona. hasta luego. Chao, chicos. Luego, Chao. profesora. Chao.